Muy bien. Pues no, yo creo que muchos de estos no son del DF, pero por lo menos yo imagino unos 20 deben de serlo. Y bueno, pues sería maravilloso si se animaran a venir presencialmente. Yo realmente siento que cuando se tiene la oportunidad, entiendo perfectamente, y para eso está diseñado el programa. Cuando no se tiene la oportunidad, pues evidentemente es la mejor alternativa, pero cuando vives en la misma ciudad en donde está tu maestro, etcétera, lo mejor es que pues participes presencialmente. No lo puedes o sea, no hay sustituto de eso a través de los medios remotos, ¿no? Yo creo, es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. Angie, le bajas un poquitín. El día de hoy realicemos la meditación de la unión con Shakyamuni, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda. ¿Ok? Como es costumbre, comencemos con la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma, evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, esto es por el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, el lunar, y el femenino, Lalana o solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos, inicia en ese punto localizado 8 dedos por detrás del línea original del cabello, denominado la apertura de Brahma, donde se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente al canal central, hasta arribar al chakra secreto, localizado en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero, a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para las mujeres. Acompañamos este proceso con la respiración del ánfora o de la vasija. Así como, al inhalar, absorbemos la expresión pura del prana y el vayu. Y al exhalar, imaginamos nos abandona aquella obnubilada u obscurecida, la contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer cómo estabilizar el estado mental emergente más profundo, más focalizado, menos dualista, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, fortaleciendo al viento de sabiduría que comúnmente reside en el medio del canal central. Pausamos por un momento y repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino. Y culminamos con la práctica de la gran vasija o el bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario,
Mezclamos a los vientos kármicos con el viento de sabiduría. Exhalamos con fuerza. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Pausamos por momento y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, al que simultáneamente abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, los dedos índices ligeramente extendidos. Y así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los elimina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extrema ideación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción.
Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde. Y el estado mental de atención y concentración naturalmente es necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contraste o de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremidad, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación. De ser objeto o presa del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los recordatorios, los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad, así como sus 8 libertades y 10 riquezas, las 5 personales, las 5 circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a la vida de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma, instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado. Por naturaleza, siempre temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar y fortalecer los virtuosos y positivos, a identificar, a debilitar y trascender los no positivos, los no virtuosos. Y finalmente comprendamos las limitaciones propias, los defectos endémicos al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Y como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos, no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma
y el punto en donde sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la práctica propia del Sendero del Diamante. Imaginemos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Y nuestro cuerpo referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginemos o sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representa la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por definición indispensables. Sobre sus lomos emerge, se corporiza una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, sobre un trono dorado y enjollado, que representa la realeza, la natural dignidad del estado despierto y abierto de la mente. La flor de loto representa nuestra naturaleza búdica. Sobre de la misma aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines, que simbolizan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las 2 acumulaciones. Y sobre de estas gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminoso y translúcido, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con este la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo con la palma orientada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención sostenida. Y sobre de la misma se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre de la coronilla de su cabeza, simbólica de la actualización de sus potenciales cognitivos, emocionales y energéticos, y a su vez despliega las 32 marcas mayores y 80 menores de un Buda, simbólicas de la actualización de las actividades liberadoras o las perfecciones, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima. Y en consecuencia a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de Giram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles,
provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia cíclica o la vida condicionada, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, que en nosotros contagia. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia y detona una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizando así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le imaginamos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora del centro y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros y nos inunda. Recorre las paredes internas de nuestro cuerpo arrastrando sus impurezas y limitaciones. E imaginamos, lo purifica en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. Una segunda etapa, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las cuales salen de nuestro cuerpo como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra en ella también opera como abono. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las acciones físicas negativas que otros han proyectado en contra de nosotros, todo se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de miriadas de alimañas que al abandonarnos se vierten y se diluyen en el vacío. Mientras sentimos esto, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción en torno a reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que hemos simbolizado a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad altruista que pueda contrarrestar el egoísmo. Y la determinación de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Pero imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro surge la vibración y sílaba la síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y gradualmente nos inunda. Disipa nuestros oscurecimientos verbales o comunicativos, esto es, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se expresa y muestra irreflexivo, y que comúnmente, de forma reiterada y habitual, distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Donde sea pertinente, una vez más aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, entendiendo por ellos el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas, y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros y nos satura. Disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales. Toda forma u expresión de ignorancia, de aferramiento, apego y aversión. Nuestra cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación, todo esto
se diluye y desvanece, se purifica. Una vez más, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora con nuestro cuerpo irradia esa luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho en nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Y en nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades propias de un Buda, los kayas. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas 3 luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales, comunicativas, se han purificado y ahora nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones.
en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora, contemplando al Buda, le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que hoy nos anima, y así afirma: queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana. A través de esta práctica, sus limitaciones son en efecto purificadas. Y transitamos a la fase de integración. Toda la asamblea del mérito, Budas y Bodhisattvas, se disuelve en luz y claridad y penetra por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando una vez más su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado. El trono dorado se disuelve en la flor de loto se disuelve en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros, como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual, y emergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece, pero lo hace como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos son mantras, donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Muni 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 Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om 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 Muni Soha.
Ahora imaginamos, en el medio de nuestros cuerpos surge el canal central. Le recordamos como una espiga luminosa de color azul profundo. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad y penetra por el canal central, reapareciendo en el medio del mismo con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Imaginamos como vientos sutiles, primarios y secundarios, así como nuestras gotas neurales, las masculinas y femeninas, penetran en el canal central y emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del canal central, como comúnmente acontece en el tránsito del dormir y el morir. Las gotas neurales masculinas, de color blanco, descienden por la parte superior del canal central, y las gotas neurales femeninas, de color rojo, ascienden por la parte inferior del mismo. Se concentran, presionan a la gota indestructible y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. En ese momento, vientos sutiles, gotas neurales, penetran en el canal central, se funden en la gota indestructible, esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. A la medida de nuestras posibilidades, intentamos descansar y reconocer la misma por un momento. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices y dejar de sufrir. Puedan hallar e identificar las causas genuinas del bienestar duradero y hacer lo mismo con aquellas que propician el dolor y el sufrimiento recurrente. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Givade nyudo dalama sande jujuni doa te chamado pade salagu pasho chanjob sencho rinpoche ma kiepana chechuchi kiepa nyampa me payan kong ne kong du pawasho omahum benziguru pema sedihum omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. No olviden cuando se involucren con la práctica de meditación y particularmente la primera dimensión de la misma,
aquella que corresponde al samadhi del shamatha, o lo que llamamos jine en la lengua tibetana, precisamente aquel cuyo objetivo es morar, propiciar o detonar un espacio de paz o de quietud o de estabilidad interna. Cuando nosotros entonces nos involucramos con este tipo de iniciativa introspectiva, es muy importante tener en cuenta con lo que primariamente trabajamos. Y lo hacemos con el fortalecimiento de dos factores muy importantes e influyentes en la conformación de nuestra experiencia. Se les llama factores mentales en el contexto de la psicología budista. Tradicionalmente se señala, nosotros poseemos u operamos a través de 51 de estos distintos procesos que se dividen en distintas categorías: los factores mentales omnipresentes, los factores mentales objeto asertivos, los factores mentales virtuosos, no virtuosos, variables, etc. Pero con estos que nosotros trabajamos dentro del contexto de la práctica de estabilidad, son factores mentales omnipresentes. Eso quiere decir que están siempre presentes, siempre acompañan el proceso de la percepción y la cognición. Son una parte integral de la misma. Sin ellos, la cognición y la percepción sería inviable. ¿Y cuáles son esos factores mentales? El primero de los mismos, como bien saben, es la recolección, lo que llamamos smriti en la lengua sánscrita, o sati en la lengua pali, o drempa en la lengua tibetana. Y el segundo es el factor mental de la introspección, que llamamos samprajñana en la lengua sánscrita. A la recolección se le define como ese factor de la conciencia, ese proceso a través del cual el individuo puede firme y cercanamente asirse al objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. Mientras que la introspección se define y concibe como una especie de control de calidad, precisamente de la atención y de la concentración. Se le define como ese factor de la conciencia cuyo objetivo es atender la fragmentación, el debilitamiento o la disrupción de la coherencia y continuidad de la atención. Y precisamente en el instante, en el momento en que esto acontece, el recordar al practicante aplicar el o los antídotos pertinentes, precisamente para corregir el deterioro de la atención y a través de ese medio familiarizarnos con su expresión opuesta, que es la de la atención. ¿Sí? Poco a poquito, con el paso del tiempo, con la disciplina y la reiteración de la práctica, o de ese tipo de iniciativa de adiestramiento mental, el individuo va poco a poco refinando su desempeño de atención y concentración hasta que eventualmente logramos la perfección del mismo. ¿Sí? Hemos analizado, explorado y lo haremos más tarde de nueva vez los diferentes estadios en el desarrollo de la estabilidad de la atención, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta cuando practicamos la meditación, por ejemplo, de estabilidad, el estar constantemente, en efecto, monitoreando la coherencia y continuidad de la atención. Y cuando en ella descubrimos la presencia de cualquiera de los distintos venenos que nos afligen, aplicar el antídoto pertinente para recuperar precisamente la coherencia, el brillo y la fortaleza de la atención. ¿Cuáles son esos venenos? ¿Recuerdan? El veneno de la pereza, en sus diferentes formas, modalidades o expresiones. El veneno de olvidar la instrucción meditativa o contemplativa. Los venenos de la extrema ideación o la excitación mental, como el de la lasitud, esto es, la pérdida de claridad o el hundimiento mental. El veneno asociado a la inhabilidad para aplicar el antídoto correspondiente. Y el veneno asociado a su sobreaplicación. Simultáneamente, agregamos el veneno de la malicia o la aversión, el veneno de la duda aflictiva y el veneno del deseo sensual. ¿Sí? Cuando cualquiera de estos se hace presente dentro de la estructura de la conciencia, tiende a disrumpir la coherencia y continuidad de la atención. ¿Y qué hacemos? Aplicamos el antídoto pertinente y poco a poco reequilibramos la mente. En un inicio, el proceso es complicado porque oscilamos o deambulamos
entre una expresión de extrema ideación y una de lasitud. Y luego una de lasitud a una de extrema ideación. Y experimentamos como bandazos entre uno y otro. Y nos cuesta mucho trabajo estabilizar la mente. Pero poco a poco, insisto, a través de la fuerza de la familiaridad, de la disciplina y la aplicación, el individuo es capaz de reconocer esa posición intermedia y descansar y morar en ella, hasta que eventualmente nosotros del todo, estructural y definitivamente vencemos la presencia de los venenos y dejan de aparecer en la conciencia, y es en ese momento que el individuo reclama la plenitud de la estabilidad de la atención. Y cuando el individuo reclama la plenitud de la estabilidad de la atención, con ella reclama la plena funcionalidad mental. Esto tiene y aporta a la persona toda variedad de diferentes beneficios, no solamente en términos de su dimensión mental cognitiva, sino también en términos de su dimensión física, de su salud y su dimensión social, ¿verdad? Simultáneamente la idea es que a través de emplear esa mente refinada, atenta y concentrada, al aplicarla a la meditación introspectiva y analítica, el vipassana, la fortaleza, la fuerza, la capacidad de penetración que esa mente tiene, pues se multiplica por 1000, ¿no? Es como la diferencia entre intentar cortar un pedazo de carne con un cuchillo chato, ¿verdad?, a cortar un pedazo de carne con una hoja muy afilada, ¿no? Cuando la hoja está muy afilada y tocas la carne, ni siquiera tienes que presionarla, la corta con enorme suavidad y muy nítida, ¿no? Pero si es el cuchillo chato, no la puedes cortar y le estás constantemente friccionando y nada más se despedaza, ¿verdad? Entonces, precisamente buscamos contar con una mente de esa naturaleza, que nos sea capaz, como a menudo se dice, de aportarnos servicio, que se coloque o permanezca donde la colocamos, ¿sí? Donde quiera que la pongas, ahí permanezca. Y cuando haces eso, pues entonces la capacidad de penetración del esfuerzo contemplativo, pues naturalmente se multiplica. ¿Ok? Tengan esto muy presente, por favor. Bueno, recordarán, hemos estado hablando acerca de los sufrimientos que son propios y endémicos al samsara, a la existencia condicionada. Y tengan presente que este tipo de reflexión introspectiva se considera central, especialmente dentro de la tradición de las etapas del camino al despertar, para fortalecer el espíritu de la emergencia, que simultáneamente se afirma esencial para podernos vincular y recorrer las etapas del camino al despertar. Esta reflexión es entonces de enorme importancia, pero también es una que tiene por objetivo el que en nosotros se manifieste un salto de interés evolutivo, si desean señalarle o concebirlo de esa manera. Hasta la fecha, en buena medida, nosotros vivimos interesados y comprometidos tan solo con esta vida, ¿verdad? Y lo hacemos porque de alguna forma desconocemos, no hemos del todo aceptado, abrazado la realidad de la naturaleza espiritual de la conciencia y su eterna continuidad. Esto es algo que no se concibe ni se presenta en el contexto del edificio instructivo del Buddha-dharma como un concepto satelital o secundario, o uno que carezca de importancia. En contraste, se le concibe y considera fundamental en la estructura del camino. Y por eso, pues nosotros comúnmente dedicamos una buena cantidad de tiempo en el análisis, en la exploración de la naturaleza espiritual de la conciencia, su eterna continuidad, y en la comprensión, en el dilucidar la concepción budista del renacimiento, ¿verdad? Recordarán, este es un tópico que nosotros abordamos a través de 3 distintas pero complementarias aproximaciones: la que es propia de la inferencia lógica, la que caracteriza a la inferencia empírica, y la última, pero igualmente relevante o importante, la inferencia por autoridad. Evidentemente, y en este contexto, ¿a quién consideramos autoridad? Ya sea al Buda o aquellos que han logrado liberarse de la existencia cíclica, en los que ha nacido la conciencia de sabiduría que aprende de forma directa y no conceptual la naturaleza de la realidad.
Aquellos que, por ejemplo, en consecuencia pueden navegar la transición entre la vida, muerte y renacimiento dotados de lucidez, y por lo tanto pueden aportar a nosotros una narrativa en extremo precisa de lo que acontece durante la misma, y así servir como testigos precisamente de la naturaleza espiritual, lo cual quiere decir primariamente no material de la conciencia, y su eterna continuidad. Cuando en nosotros surge absoluta certeza, confianza y convicción en torno precisamente a la naturaleza espiritual de la mente y su eterna continuidad, esto detona y propicia un cambio muy poderoso en nuestro interés vital. Mientras que hasta la fecha hemos vivido tan solo interesados por mejorar nuestra condición de vida presente, al lograr interiorizar, generar certeza en torno a la continuidad de la conciencia, empezamos a orientarnos, a fortalecer el interés por vidas futuras, ¿sí? Y entendemos que no solo debemos de trabajar para nuestro beneficio de corto plazo en esta vida, sino que simultáneamente tenemos que trabajar para asegurar un beneficio genuino en vidas futuras. Y ese beneficio genuino implica el volver a reclamar una preciada vida humana, el volver a contar con las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo, el volverte a encontrar con maestros calificados, el volver a contar con el interés necesario para vincularte con estos y hacer del Dharma una prioridad en tu vida. El renacer en un entorno en donde las condiciones favorecen el estudio y práctica del Dharma. Y así subsecuentemente, ¿no? Así como ustedes pueden contemplar absurdo el que una persona tan solo viva para el beneficio que puede obtener en un par de años, imagínense, ¿no? Y le instarían a que se prepare, a que haga lo necesario para pues garantizar beneficio a lo largo de toda una vida. Imagínate una persona, por ejemplo, que se gasta todo su capital en un año, porque tiene esta noción de que no va a vivir más de eso. Y cuando se lo gasta ya no tiene suficiente para comer al siguiente año o para atender sus necesidades de salud y así subsecuentemente. A lo largo de la vida, teniendo en cuenta su continuidad, nos preparamos para todas las etapas de la misma, o por lo menos eso es lo que debiese hacer una persona lúcida y responsable, ¿no? Bueno, de la misma manera, también nos preparamos para nuestras vidas futuras, ¿sí? Eventualmente, buscamos liberarnos de la existencia condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y finalmente buscamos este logro, no solo para nosotros mismos, sino para los que nos rodean. ¿Se entiende eso? Entonces este es el esquema que intentamos detonar a través de la reflexión introspectiva de los defectos del samsara y particularmente los sufrimientos que son endémicos y propios a la existencia condicionada. Bueno, hemos hablado de diferentes tipos de, yo les llamo entrampamientos, ¿se acuerdan? El que es propio de los seres paranoides, el que caracteriza a los espíritus hambrientos o seres fantasmales, el de los animales, el de los seres humanos, el de los titanes, antidioses, seres en contienda o dioses celosos, los que llamamos ashuras, o los que llamamos en tibetano hlamayin, los no dioses, los antidioses. Y finalmente, el entorno de los devas, o de los seres fulgurantes, que son los únicos que se extienden y manifiestan en los tres reinos que comprenden a la existencia cíclica, la vida condicionada. El reino del deseo, en el cual hoy moramos, el Kamadhatu, en el reino de la forma y en el reino sin forma, que representa el pináculo de la existencia cíclica. Solo los devas, ¿verdad?, moran en estos tres distintos reinos. Evidentemente, los seres paranoides, los espíritus hambrientos, los animales, los seres humanos y los titanes, tan solo moramos en el Kamadhatu, en el reino del deseo. Pero los devas moran en el pináculo del Kamadhatu, moran también en el Rupadhatu y finalmente también en el Arupyadhatu, ¿sí? Ahora, el reino de los devas, de estos seres fulgurantes, es uno de indulgencia en buena medida.
qué tipo de indulgencia dual. Por un lado, una material, especialmente en aquellas dimensiones primarias de los mismos, las que son propias, por ejemplo, del pináculo de la existencia de el Kamadhatu o el reino del deseo. ¿Verdad? Esto es, las dimensiones inferiores de los devas. Pero también este reino es uno de indulgencia espiritual, específicamente en su nivel más elevado, en aquel que es propio del reino de la forma y particularmente el que caracteriza al reino sin forma. Recuerden que una cualidad de estos llamados devas es que su expresión es en buena medida consecuente de la presencia de dos factores o elementos determinantes influyentes: la acumulación del mérito, impresiones, hábitos, tendencias virtuosos y positivos, pero también la maestría de diferentes absorciones meditativas, ¿verdad? La maestría de los estadios superiores del shamatha, ¿sí? Por ejemplo, en el reino del deseo, el logro mismo de la estabilidad de la atención. En el reino de la forma, las absorciones de la forma. Y en el reino sin forma, las conocidas absorciones sin formas. Es, recuerden, el reino y el entorno superior del samsara o de la existencia condicionada. Por lo que, por ejemplo, en la iconografía clásica del budismo, específicamente en la famosa rueda de la vida, a ese reino se le representa en la posición superior de la misma, ¿sí? De forma paralela, aunque no idéntica, ¿verdad?, con la concepción judeocristiana del cielo, de alguna manera, ¿sí?, al que se le concibe como un espacio y lugar de perfección, como un lugar ideal, ¿verdad? Uno al que de alguna manera debemos todos aspirar a arribar o llegar, ¿sí? Y los devas, se dice, gozan de todo lo que es posible desear. Se les concibe como una encarnación excepcionalmente inteligente, dotada de enorme creatividad. Poseen simultáneamente facultades paranormales que son natural consecuencia de la maduración del mérito y de la absorción meditativa. No olviden que estos famosos abhijñas, como se les llama en la lengua sánscrita, jnana es sabiduría, abhi especial, estas sabidurías especiales comúnmente emergen como una consecuencia natural de la plena funcionalidad mental. Esto es, cuando un individuo actualiza la estabilidad de la atención, esto es, perfecciona el shamatha, automáticamente en este surgen estas habilidades paranormales, como la capacidad de ver a distancia, como la capacidad de oír a distancia, como la de la premonición, ¿verdad?, como la de la levitación, como la capacidad de pasar a través de objetos sólidos, en fin, toda variedad de facultades paranormales. Bueno, naturalmente estas también caracterizan a las habilidades que son propias de los devas, de los seres fulgurantes. Son también capaces de obtener los estados más profundos de absorción meditativa, que naturalmente se facilitan para ellos, dada la sutileza del estado de vida o expresión en el que moran. Nosotros finalmente tenemos un hándicap, un impedimento. ¿Y cuál creen ustedes que es ese impedimento? Que si bien no es determinante, sí es influyente. El cuerpo, nuestra fisicalidad, el hecho de que tenemos que comer para sobrevivir y procesar esa variedad de sustancias y por tanto energías muy grosas. Todo eso influencia a nuestro cuerpo de energía y por lo tanto tiene un efecto impacto en la calidad de nuestra atención y nuestros estados mentales y emocionales. No es imposible superar esta condición aún en el entorno humano, pero es más difícil. Evidentemente, en el contexto de la expresión de los devas, en consecuencia de la sutileza de su dimensión de vida y de experiencia y de su fisicalidad, pues es mucho más fácil para estos
acceder a estas superiores dimensiones de la meditación o de la estabilidad y absorción meditativa, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de todo ello, porque suena idílico, y a pesar de todo ello siguen atados al samsara y son parte de este ciclo incontrolablemente recurrente que describimos como el Sipa Korlo en la lengua tibetana, que es la rueda de la vida, precisamente la que se representa iconográficamente el Baba Chakra o el Bhavana Chakra en la cultura budista india y por ende también en la cultura budista tibetana. Ahora, tradicionalmente el reino de los devas o de los seres fulgurantes se divide en tres distintas dimensiones. El mundo del deseo, insisto, que comparten con nosotros los seres humanos, espíritus hambrientos, seres paranoides, animales y titanes. El mundo o reino de la forma, al que tan solo pueden en efecto acceder los devas. Y el reino sin forma, en el que también el ingreso es exclusivo para esta dimensión de expresión, la de los devas o seres fulgurantes. Esta clasificación tripartita, de hecho, incluye a la totalidad de los 6 reinos de la existencia condicionada con las que nosotros tenemos familiaridad, ¿verdad? Los 3 reinos inferiores y los 3 reinos superiores, ¿sí? La totalidad entonces de la existencia samsárica, de la existencia condicionada, precisamente pertenece a esta estructura que conocemos como el Triloka, que quiere decir los 3 mundos o las 3 dimensiones de la existencia. Pero el mundo de la forma y sin forma comprenden tan solo las dimensiones más elevadas de los devas, mientras que el reino del deseo incluye, ¿verdad?, a el resto de los reinos además de el de los devas. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si no entienden, díganme, ¿eh? No me den el avión. Bien, ahora. Sí, nada más deja que te pasen el micrófono. Para que te escuche todo el mundo y especialmente nuestros amigos que participan remotamente. Mi pregunta es, No se oye. Espérame, ahorita lo actives, pero es que quiero que te oigan, si no... o si no, Ahora sí, estás. mi pregunta es, digo, a lo mejor más bien es parte de, ahorita a lo mejor lo acabas de explicar, pero es más relacionado con el reino de la forma y del sin forma. ¿Cómo es que, o sea, si no hay forma, o sea, y no hay... ok, ya. O sea, ¿cómo es que puede estar atado al samsara y ese tipo de cosas? Pero bueno, Lo voy a básicamente explicar. es eso. Bien. Como punto de partida, el reino del deseo, el Kamadhatu, es el reino enmarcado dentro del contexto de la operación de los sentidos, ¿sí? Y por lo tanto es aquel en donde la fuerza del deseo, la que se deriva precisamente del contacto de nuestras distintas bases sensoriales con sus respectivos objetos, la búsqueda del placer, para todo aquello que nos aporta y ofrece la experiencia sensorial, y la experiencia también en ese mismo contexto, la mental es central, ¿no? Los 5 otros reinos, ¿verdad?, como los reinos inferiores de los devas, de los dioses, se encuentran entonces dominados y en buena medida se señala del todo determinados por la experiencia sensorial, ¿sí?, que va desde una poderosamente dolorosa, como es el caso de los seres paranoides o infernales, hasta aquella casi de entero placer sensorial que caracteriza al reino de los devas, ¿sí? Hay 6 paraísos o 6 reinos dentro del contexto de los devas del reino del deseo. O sea, dentro del reino del deseo, el Kamadhatu, hay 6 distintas dimensiones o 6
mundos en los que los devas pueden renacer, ¿sí? Y que se ven habitados por varios tipos de devas, de deidades. Todas las que se dice contienen como palacios mágicos, increíbles jardines de placer y todo tipo de perfección o todo tipo de satisfacción que nosotros podamos concebir e imaginar. Acorde, por ejemplo, a la mitología tanto del budismo como de India, los más modestos, los más bajos de estos paraísos se sitúan en las faldas del Monte Meru. El Monte Meru es el ónfalos del mundo, el ombligo del mundo, ¿sí? El eje primario de esta dimensión del reino del deseo. Y se ven regidos por los que llamamos los 4 reyes de las 4 dimensiones cardinales, que son los primarios devas que se señalan y atienden dentro de la tradición budista, los señores de las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Y parece ser, de alguna manera, un entorno bastante mundano, uno hasta cierto punto bastante materialista, una especie de paraíso que pues nosotros podemos concebir, ¿verdad? Y cuyos habitantes gozan de poder, de grandeza, de riqueza y de toda variedad de estatus, ¿sí? Por ejemplo, en las representaciones del Bhavanakrama de la Rueda de la Vida, comúnmente se les representa al lado del reino de los devas, o inclusive no hay una separación entre unos y otros, se mezclan unos con otros, ¿sí? Ahora, sobre estos, en el pináculo del Monte Meru, en la cima del Monte Meru, está uno de los paraísos conocidos como el de los 33, las 33 divinidades, que es una fórmula tradicional del panteón védico, ¿sí? Y incluye, o se dice, existe como la morada de pues algunas de las divinidades que son centrales de la fe brahmánica, entre ellas el famoso Indra, quien en su momento, especialmente durante la época del Buda, fue una divinidad muy popular y muy evocada por el pueblo en general, y que se concibe como el rey de los devas de este entorno, ¿sí? Se le concebía en aquel entonces como un dios del cielo, de la tormenta, una especie de extraordinario dios guerrero, ¿sí? Que estaba siempre en combate en contra de los asuras, de los semidioses o de los antidioses, y cuya arma es precisamente el Vajra o el Dorje, ¿sí? Que más tarde transita y pasa a la iconografía o a el mundo simbólico del budismo como el cetro que representa la energía, curiosamente, de la bondad, la compasión y el amor. Pero en su contexto original es el arma de Indra, el dios de los dioses, quien preside sobre el paraíso de las 33 divinidades en el pináculo de los reinos de los devas del deseo, ¿sí? Se dice que el árbol que satisface todos los deseos, ¿sí?, crece en este entorno, en esa dimensión, en este paraíso, ¿sí? Ahí es donde da fruto de los que departen los devas y que enfurece a los titanes, puesto que ese árbol nace en su reino, pero da fruto en el reino de los devas, ¿sí? Aquí también se dice, se pueden hallar toda variedad de tesoros mágicos que surgieron de la agitación de una especie de océano primigenio por parte de los titanes, y aprovechado el fruto del mismo, el hallar estos tesoros especiales por los devas, ¿sí? Específicamente se dice que el tesoro excepcional de este reino es el elixir de la larga vida, ¿sí? Que es una especie de medicina que todo alivia, que todo cura y que aporta a quien la consume longevidad, ¿sí?
Pero esta, ¿verdad?, que parece ser pues la más grande bendición, es simultáneamente pues la más grande maldición, ¿sí? Porque en realidad los devas no son del todo inmortales. Es cierto que viven vidas inimaginablemente longevas y largas, especialmente cuando las contrastamos con la vida humana, ¿sí?, en donde en efecto no muestran pues signo alguno de envejecimiento y deterioro. Pero al mismo tiempo se dice que eventualmente sus vidas llegan a su fin, son finitas, son mortales, y que en consecuencia de su extraordinaria, extensa longevidad y de el cómo durante gran parte de la misma no se deterioran, no envejecen, evidentemente no enferman, ellos han olvidado su condición mortal. No se piensan mortales, ¿no? No pueden entonces imaginar su propia muerte. Y por supuesto, al no contemplarla, no se preparan para la misma. Un poco como nosotros, pero en esteroides, ¿sí? Porque nosotros hacemos lo mismo. También nos concebimos inmortales, especialmente cuando te contrastas con la extensión de vida de una mosca. Para una mosca nosotros somos dioses de larga vida. ¿Se entiende eso? Y si concibes que una mosca se deteriora en cuestión de un par de días, enferma y eventualmente muere, y nuestra vida puede extenderse casi 100 años, y de esos 100 años tenemos vigor y juventud, por lo menos la mitad de la misma, pues nuestra condición, toda proporción guardada, es muy similar a la de los devas de larga vida, ¿verdad? Entonces, como no conciben su muerte, no conciben su mortalidad, no se preparan para la muerte. Y cuando la misma llega, o cuando las condiciones que detonan a la misma se hacen presentes, pues sufren enormemente, ¿sí? Y esto ilustra que también siguen inmersos dentro de la condición del samsara, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Sobre de ellos, ¿sí?, estos paraísos terrenales dentro del contexto del reino del deseo, se dice hay otros 4 entornos alrededor del monte Meru, pero en el cielo por encima del mismo, ¿sí? El primero de estos se caracteriza por la ausencia de todo tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se dice que los devas que han encarnado ahí se encuentran más allá de el contacto y de la influencia de los asuras, de los antidioses que están siempre en combate con los devas. Y por lo tanto, al no ser objeto de sus ataques, de su violencia, de sus reclamos, moran en una condición libre de conflicto y dificultades. El segundo es el reino llamado de Tushita, muy importante en la mitología budista, ¿sí? Un entorno de plena y de completa satisfacción. Aquí es donde el Buda Shakyamuni moró o renació antes de experimentar expresión y renacimiento en el entorno humano. Y se dice que es también en ese paraíso, en esa dimensión superior del entorno de los devas de la forma, que hoy reside el Buda Maitreya, el Buda a venir, el sucesor del Buda, como Señor de nuestro mundo, ¿no? Y finalmente, en el tercero de estos reinos, se dice que los devas pueden mágicamente emanar, ¿sí?, todo lo que desean, ¿sí? Pueden producir todo lo que desean. En el cuarto, se dice, tan solo tienen que desear algo, y lo que sea que desean espontáneamente se produce no solo para ellos, pero también para los demás, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, los seres humanos podemos en efecto experimentar renacimiento en estas muy elevadas y refinadas dimensiones de la existencia condicionada a través de seguir las prácticas ordinarias
del entrenamiento mental del Buda Dharma, específicamente aquellas vinculadas a el entrenamiento en la ética y la moralidad, y evidentemente aquel que es propio del refinamiento mental o el samadhi. ¿Sí? No tan central e importantemente el de la sabiduría. Eso quiere decir que una persona, primariamente a través del cultivo de la virtud, y por tanto la comprensión y respeto de qué, de la causalidad moral o el karma, y al mismo tiempo aquel o aquella que se ha involucrado o se ha comprometido con el cultivo de la estabilidad de la atención en esta vida, puede en efecto lograr renacer en estos reinos superiores de la existencia cíclica, los de los devas de el deseo. ¿Sí? Acuérdense, hay los devas del reino del deseo, los devas del reino de la forma y los devas del reino sin forma. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Nosotros también, a través del refinamiento de la absorción meditativa, ya no solo de la virtud, pero sí del refinamiento de la absorción meditativa, si hemos logrado la actualización de las 4 concentraciones del reino de la forma, o la actualización de las concentraciones que son propias del reino sin forma, podemos también experimentar renacimiento en esos entornos, en el pináculo de la existencia cíclica. ¿Sí? Ahora, se consideran naturalmente entornos muy afortunados para experimentar renacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues precisamente por la condición de tranquilidad, por la dimensión de abundancia que les acompaña, y así se les considera como una especie de estación de descanso, relativamente hablando, dentro del samsara. O sea, estás en el samsara, pero en un súper padrísimo samsara. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Inclusive se dice que Mara, ¿se acuerdan de Mara? El rey de los demonios, pero también es el rey de los asuras. Y también se dice de los devas de la forma, quien tentó al Buda en la noche del despertar, ¿se acuerdan? Se dice es el soberano del mundo del deseo y mora en estos reinos de los devas superiores. Y representa el aspecto seductor de la espiritualidad, que es secuestrado por el ego, ¿verdad? Y que comúnmente nos convence de que estamos haciendo un gran progreso espiritual, que nos estamos convirtiendo en seres muy evolucionados espiritualmente hablando, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es fortaleciendo la egomanía, una egomanía muy sutil, muy refinada. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Otra vez, deja que te pasen el micrófono, por favor. Respecto, también se considera en la rueda, o sea, arriba de todo ¿cómo se llama? Lo que se le llama el dios de la muerte. No, acuérdate que el Bhavanakrama o la rueda de la vida está asida por el señor de la muerte, sí, que no es Mara. No. ¿Sí? Mara es el rey de los demonios, sí. ¿Sí? Quien tentó al Buda en la noche del despertar, quien con sus garras prende a la rueda de la vida, es el arquetipo de la muerte. Y eso digamos que no podría, o sea, nada más es la representación de la muerte, no es que habite ninguno de los Así es. reinos. Bueno, sí, no es que se piense en la tradición. Bueno, en la tradición budista hablan de Yama, el señor de los muertos, también como quien preside el inframundo, como el rey del inframundo, y que también administra el proceso de aspectos del proceso de la muerte y del renacimiento. Pero pienso que se trata más bien de una concepción simbólica más que genuina, más que real. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora, el reino de la forma y el reino sin forma son niveles de la existencia de un orden muy distinto al que es propio del reino del deseo. ¿Sí? Aquí la forma, y esta es la pregunta que hacías, ¿sí? Aquí la forma no se refiere a la presencia de una estructura material, ¿sí? Sino simplemente señala la apariencia, ¿sí? Las cualidades, por ejemplo, del color y de la forma, ¿sí?
Los devas o las deidades que residen en ese mundo, en esa dimensión, el de la forma, no están ya dominadas por el deseo, específicamente el deseo vinculado a los placeres sensuales, y han perdido simultáneamente el apego a las percepciones grosas que dominan al reino del deseo. Y por lo tanto se dice, en consecuencia poseen, encarnan en y se manifiestan en un cuerpo sutil de luz y energía. ¿Sí? Por eso se les llama devas. Porque la palabra deva, ¿qué quiere decir? Viene de la raíz sánscrita div, que quiere decir irradiar. Así que, ¿qué es un deva por definición? Un ser, yo le traduzco así, un ser fulgurante. Porque su cualidad fundamental es que irradia luz en consecuencia del tipo de cuerpo sutil con el que goza, o del que goza, ¿no? Y en el reino sin forma, se dice, han trascendido toda forma de apego, precisamente a los sentidos, con excepción del sentido mental. ¿Sí? No tienen apego a los sentidos físicos, pero todavía lo tienen al mental. ¿Sí? Se dice que son seres espirituales puros, dotados de un cuerpo mental que no tiene apariencia visible, a diferencia de los devas de la forma, cuyo cuerpo es energético y tiene apariencia visible, aunque es infinitamente más sutil que el cuerpo grosso que nosotros tenemos, por ejemplo, en el reino humano. El cuerpo o la expresión de los devas sin forma es un cuerpo mental que no tiene una forma visible, ¿sí? Y porque no tienen un cuerpo físico, ¿verdad? Pues naturalmente no experimentan ni transitan por el proceso del morir de la forma ordinaria que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Así que cuando su inmensamente longeva vida termina, porque viven por miles de años, ¿verdad? Se dice que simplemente se despiertan en otro reino de existencia o en otro de los entornos de los devas, ¿sí? Es como pasar de un sueño a otro, pero no tienen que transitar como nosotros lo hacemos por toda la fase embrionaria, el crecimiento y todo esto, ¿verdad? A eso se le describe como un renacimiento espontáneo. ¿Se acuerdan que hay diferentes tipos de renacimiento? El renacimiento por huevo, el renacimiento de matriz, ¿se acuerdan? El renacimiento por humedad y finalmente en el contexto budista el renacimiento mágico. Mágico quiere decir espontáneo, en donde como pasar de un sueño a otro, ¿verdad? Naces en ese sueño ya, te despiertas y ya estás ahí. No tienes que crecer, no tienes que madurar, nada por el estilo, ¿verdad? Y conjuntamente estos mundos contienen 21 niveles, ¿verdad? Comprenden 21 distintos niveles de muy profundos estados de absorción meditativa. En el mundo, por ejemplo, de la forma, encontramos los primeros 4 estadios, llamadas las 4 absorciones meditativas del reino de la forma. El primero de los mismos es al que se accede cuando el individuo logra la actualización plena de la estabilidad de la atención. Esto es, el logro del shamatha per se representa el acceso a la primera absorción del reino de la forma. ¿Sí? Y por tanto la persona que actualiza la plenitud de la estabilidad de la atención, el shamatha genuino, el estado consecuente de los 10 niveles de refinamiento de la estabilidad de la atención, automáticamente puede acceder al reino de la forma mentalmente o en la transición del morir puede experimentar renacimiento en este. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Y simultáneamente, bueno, están esas 4 absorciones meditativas del reino de la forma. Cada una de estas se divide en 3. En una débil, en una mediana y en una fuerte, haciendo 12 de estos estadios y por tanto también dimensiones, ¿no? Representan pues una cada vez más refinada purificación del proceso mental, específicamente de la atención y la concentración, ¿sí? Y sobre de estos están 5
subsecuentes niveles que se conocen como las abadías puras, entre las cuales la más elevada es llamada Akanishta, y es el reino, ¿verdad?, en donde el Buda histórico logró el despertar y la iluminación. ¿Sí? El reino de Akanishta, el pináculo de el reino de la forma. ¿Sí? Luego vienen los reinos sin forma, el Arupya Dhatu, ¿sí?, que consisten de 4 estados extremadamente refinados de meditación, de absorción meditativa, de concentración unipuntual. Por cierto, cuando hablamos acerca de estos refinados estadios de absorción meditativa, nos referimos a estadios de shamatha. Y por ende, trátase de logros contemplativos que no son liberadores, porque ¿qué nos libera de la existencia cíclica? La sabiduría. ¿Y el shamatha cultiva la sabiduría? No, solo la concentración, ¿sí? Entonces los reinos sin forma representan estadios todavía más refinados de la absorción meditativa. De hecho, la expresión más refinada de la absorción meditativa a la que un ser sensible puede acceder dentro del samsara, ¿sí? Los que simultáneamente se afirma el Buda histórico, Siddhartha Gautama, actualizó bajo la guía de sus maestros brahmánicos, ¿se acuerdan? De Arada Kalama y Udaka Ramaputra. Estos le entrenaron en el acceso a esas increíblemente refinadas absorciones meditativas que al actualizarlas le permiten al individuo en vida acceder mentalmente a esos reinos y en el tránsito del morir experimentar en ellos renacimiento. Así que si se preguntan qué les sucede a estos excepcionales proeficientes yogis contemplativos que se han dedicado durante una vida entera al cultivo del refinamiento de la atención unipuntual, pues lo que sucede es que pueden en efecto acceder y eventualmente renacer en estas dimensiones exaltadas del samsara, ya sea, ¿verdad?, en la expresión más primaria y modesta, combinada con la virtud, los reinos de los devas del deseo. Cuando se actualizan las 4 absorciones del reino de la forma, el reino de los devas de la forma. Y cuando se actualiza la absorción meditativa de las 4 concentraciones sin forma, el reino de los devas sin forma. ¿Sí? Y recuerdan qué le pasó al Buda en la noche que le condujo al despertar. ¿Qué hizo? Se involucró, accedió a estas dimensiones muy sutiles de la estabilidad de la atención, ¿verdad? ¿Y de qué se dio cuenta? Que a pesar de su sutileza, no son liberadoras. Y que no pueden estructural y definitivamente eliminar el velo de las aflicciones. Y que por lo tanto no son un sendero al despertar y la iluminación. ¿Sí? Porque las deidades que habitan en estos paraísos, ¿no? No están liberadas. ¿Sí? No conducen a la trascendencia de la existencia condicionada. Y para los devas de estos paraísos, el skandha de la forma, ya no funciona como un referente del aferramiento egoico, como lo es para nosotros, porque nosotros en buena medida construimos nuestro sentido de identidad utilizando como referente nuestro cuerpo físico. Somos nuestro cuerpo. Evidentemente, cuando uno experimenta renacimiento en esta dimensión exaltada y de extrema sutileza, esto es, el reino sin forma, carecemos de un referente físico, no solo grosso, sino inclusive sutil. Tan solo poseemos un cuerpo mental y por lo tanto ya no nos identificamos evidentemente con nuestro cuerpo y no construimos nuestro sentido de identidad tomando y utilizando al mismo como referente. Y sin embargo, estos seres, estos devas, continúan también reteniendo un sentido de identidad, ¿sí? Un sentido de yo, a través precisamente de la actividad del resto de los skandhas que operan en la conciencia. El skandha o el agregado de las sensaciones y sentimientos, el skandha de las percepciones y el skandha de los condicionamientos y de la conciencia, ¿sí? Esto es, estos devas construyen su sentido de identidad vinculándolo tan solo a los componentes y agregados de la conciencia, ya no del cuerpo, porque no tienen un cuerpo grosso,
¿Se entendió eso? Bien. En el primer estadio de absorción meditativa del reino sin forma, se dice que todo se percibe como si fuera espacio infinito, sin obstrucción e impedimento, abierto, vacuo, insubstancial, ausente de obstrucción. ¿Sí? Y se le llama así a ese estadio de la absorción meditativa, el del espacio infinito. Es muy fácil confundirlo con el despertar y la iluminación, y no lo es. De hecho, no estás más cerca de la iluminación ahí que lo estarías en el reino de los infiernos. ¿Sí? Claro, estás en un samsara a todo dar. Y es mejor un samsara a todo dar que uno espeluznante, evidentemente, ¿no? Pero sigue siendo samsara. Y recuerden mi dicho, aunque a samsara le vistan de seda, samsara se queda, ¿no? El segundo de los estadios de absorción meditativa, que es propio y característico del reino sin forma, es el estado de la experiencia de la conciencia infinita. ¿Sí? O de la infinitud de la conciencia. Se dice que ahí la experiencia es de una mente que no tiene límites y se extiende en los confines del universo. Me imagino como una supernova, como una galaxia entera, de alguna manera, ¿sí? El tercero se llama el estadio de la nada en absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mismo no hay un asidero, nada que puedas identificar más que el espacio, ¿sí? De la conciencia. Y el último es llamado el estado ni de la percepción ni de la no percepción, aquel que trasciende conceptos como el de la nada o el de algo, ¿sí? Un estado en donde no hay ni percepción ni no percepción. Este es el pináculo, la dimensión superior de la existencia condicionada. Se dice que estos reinos, el de la forma y sin forma, están gobernados o precedidos por Brahma, que en el contexto del hinduismo es una entidad creadora, pero en la tradición budista es un mero deva dentro del samsara de larga vida, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Se le considera al mismo tiempo la encarnación o la personificación de la ausencia de la forma, como una especie de principio absoluto, ¿sí? Ahora, la etimología sánscrita de la palabra Brahma, ¿sí?, quiere decir expansión o inmensidad. Por lo tanto, Brahma es la expansión y la inmensidad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, en la tradición budista y particularmente en la tibetana, se le llama, el nombre para Brahma en tibetano se traduce como el puro, ¿sí? Y no se le concibe como una deidad creadora, como lo que concebimos en el mundo judeocristiano por Dios, ¿no? El creador del mundo, ¿sí? No se le concibe así. Más bien como la encarnación de la verdad, de la santidad, de la pureza de alguna manera, ¿sí? Y Brahma, con sus cualidades de excelencia, se incorporó dentro del panteón budista para representar el nivel más elevado de la absorción meditativa del samsara, el estadio más refinado de concentración unipuntual al que un contemplativo puede arribar en el samsara, ¿sí? Se dice que tradicionalmente el veneno que más afecta a los devas es el orgullo. ¿Se acuerdan? Cada reino tiene un veneno. El veneno de los demonios o seres paranoides es la ira. El veneno de los espíritus hambrientos es el apego. El veneno de los animales es la falta de inteligencia y discriminación, ¿verdad? Pensamiento crítico, penetrante. El veneno de los seres humanos es el deseo sensual. El veneno de los antidioses son los celos, la competitividad y la envidia. Y el veneno de los devas es el orgullo,
la importancia personal, que naturalmente les vincula a qué familia búdica, a la familia Joya, a la familia Ratna, precedida precisamente por el Buda Ratnasambhava. ¿Sí? Se dice simultáneamente que la absorción meditativa es la llave para que un ser humano pueda experimentar el reino de los dioses, la maestría de la estabilidad de la atención. En el nivel más primario, el de los devas del deseo, ¿sí?, pues los niveles primarios del shamatha, y en los niveles más elevados, pues las absorciones meditativas de la forma y después las absorciones meditativas sin forma. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Se dice que la ignorancia por la que transitan los devas es una muy creativa, extremadamente inteligente y sofisticada, en oposición a la ignorancia tan grosa y burda por la que nosotros transitamos, ¿no? Por eso también se dice que los devas son los exponentes supremos de la ilusión, ¿sí? Porque son expertos en construir castillos en el aire, pero se han dejado fascinar tanto por lo que construyen que eventualmente creen en lo que ellos mismos producen, en la realidad de sus propias emanaciones, ¿sí? Ahora también este sentimiento de concebirse como inmortales es una característica muy poderosa de los devas, que nosotros como seres humanos secretamente pues también albergamos, ¿no? El deseo de ser inmortales, ¿sí? Y precisamente una y otra vez en nuestra tradición nuestros maestros que nos recuerdan como una instrucción fundamental la realidad de nuestra mortandad, que al mismo tiempo se concibe como una de las herramientas más poderosas para conducirnos al despertar y la iluminación, ¿sí? En el reino de los devas de la forma y sin forma, el individuo se ve absorto en los trances más profundos de absorción meditativa, por lo que también su sentido de identidad se hace uno mucho más sutil que el nuestro, y por lo tanto mucho más peligroso, porque es mucho más difícil de detectar y de construir, ¿sí? Y por lo tanto es natural, desde el punto de vista del ego, ¿sí?, que una vez que hemos llegado a esta dimensión tan exaltada, pues queremos permanecer en ella, no queremos abandonarla, ¿sí? Y cuando llega a su fin, el aferramiento que tenemos a ella es supremo y produce mucho dolor, ¿sí? ¿Se entiende eso? Todavía hay una experiencia de dualidad, aún en el reino sin forma. ¿Por qué? Porque los devas sienten o conciben que son ellos los que tienen conciencia, los que experimentan paz o gozo, que hay alguien que experimenta esto. Hay todavía un referente personal y en consecuencia una cognición dualista, ¿sí? Se dice también en la tradición tántrica que cuando el Buda histórico se encontraba en el árbol del Bodhi y pretendía reclamar el despertar y la iluminación, se dice que todos los Budas del universo se acercaron a él precisamente para advertirle que a través de los samadhis del reino de la forma y sin forma era imposible lograr el despertar y la iluminación. Y lo llevaron precisamente al paraíso de Akanishta, el pináculo del reino de los devas de la forma, en donde él pudo lograr el despertar y la iluminación, ¿sí? Pero no con las herramientas de la absorción meditativa de los reinos de la forma y sin forma. Esto es muy significativo porque precisamente tiene que ver, señala el cómo esos estadios de increíblemente refinada concentración unipuntual no son liberadores, ¿sí? También tiene que estar presente la sabiduría discriminativa, ¿sí? Evidentemente entonces al reino de los devas se le vincula al bardo de la meditación, ¿sí? Todas las prácticas de meditación en cualquier nivel
precisamente pueden ejecutarse, llevarse a cabo con el objetivo de soltar el aferramiento. Y en el verdadero samadhi, el estado más profundo de meditación, lo que se busca es una absorción no dual, en donde el yo se disuelve y desaparece. Pero con los devas, al ellos experimentar estos estadios refinados de absorción meditativa, en realidad tan solo fortalecen el ego, el yo, ¿sí? Y por lo tanto, pues fortifican su experiencia samsárica. Por eso se dice que ese entorno, a pesar de la dimensión tan exaltada que tiene, sigue dentro del samsara, ¿sí? El Buda que se manifiesta en este reino, recuerden que en la rueda de la vida, en cada reino hay un Buda, ¿no?, que enseña a estos seres. El Buda que se manifiesta en el reino de los devas se llama Shatakratu, ¿sí?, que es uno de los nombres de Indra, el rey de los dioses, y significa aquel que ejecuta 100 sacrificios o cientos de sacrificios, como era la usanza del Brahman, ¿sí? Es de color blanco como el Buda Vairochana, y siempre se le representa tocando un instrumento musical como una lira. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dado el hecho de que los dioses están tan inmersos en la experiencia del placer, el Buda les habla a través de la música, no les habla a través de palabras, que es lo que entienden, ¿sí? Eso es bien importante. La música que les toca les comunica el mensaje que quiere darles. Y estas son las características entonces del último de los reinos de la existencia cíclica, el reino de los devas, y los sufrimientos que le caracterizan. Ahora, ¿debemos de aspirar a renacer en ese reino? Pues solo, en cierto sentido, si tú concibes que la liberación es inviable, y lo que buscas es una especie de estación de reposo temporal dentro del samsara. Si esa es tu concepción, es válido y es valioso generar las condiciones que conducen al renacimiento en este reino. Pero si lo que quieres es liberarte estructural y definitivamente del samsara, el renacer en el reino de los devas no facilita ese proceso, lo dificulta. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Les recuerdo, la semana próxima es Semana Santa y por tanto tomamos la familia de Casa Tibet una semana de descanso, por lo que no tendremos actividades, pero nos veremos el martes de Pascua, ¿ok? No sé qué día es ahorita les digo, es el 19. En efecto. Entonces el 19 sí tenemos sesión, para que lo tengan presente. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar como siempre dedicando el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices, puedan dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Imaginemos que del centro de nuestros corazones se irradia un intenso haz de luz blanca, que se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y que se funde hoy en aquellos que más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, los que transitan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, los que se ven expuestos a tragedias naturales o a diferentes tipos de violencia, particularmente las de la guerra, y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. ¿Así es? Así es, así es. Esa luz se irradia, se extiende a todos los seres, mundos y dimensiones y se funde en aquellos que más lo necesitan.
que va de ñoto taramasan de jujunitu ache chamando pati salakupasho chanjob senjo rinpoche ma kepa na chechuchi kepa nyampa me pa yankong ne kong du pawasho o ma hun benzi grupo ma se dijo. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir, especialmente los que vienen físicamente, me acompañan estas tardes. A todos los que lo hacen virtualmente, les invito, los que puedan, vengan a clase directamente, aunque sea de vez en vez, y nos veremos en una semana. Muchas gracias.